Es una verdad que la mayoría de los aficionados se niegan a aceptar, pero aquí está. Un lanzador que regresa de una segunda cirugía Tommy John, especialmente a sus 30 años. Jamás debería registrar una velocidad de 100.2 millas por hora. Debería ser físicamente imposible. Una anomalía biomecánica. Sin embargo, Shohei Ohtani lo hizo en su regreso al montículo en 2025, una resurrección que no solo desafió la ciencia, sino que rompió la psique de sus adversarios, llevando a un hombre a confesar: Ohtani me arruinó la vida. ¿Cómo es posible que el jugador más querido del béisbol haya provocado una herida tan profunda en un colega? Eso es precisamente lo que 308 Zoom News está a punto de desentrañar con ustedes ahora mismo, explorando la historia no contada de Michael Kopech y el trauma que lo forjó como salvador de los Dodgers. El regreso de Ohtani a la loma, después de un 2024 dedicado exclusivamente al bateo, donde redefinió la historia con un asombroso 50-50, el primer jugador en la historia de la MLB en registrar 50 jonrones y 50 bases robadas en una sola temporada, fue un evento que paralizó al mundo. ESPN había declarado que Ohtani había destrozado el paradigma del DH lento, convirtiendo al bateador designado en una amenaza de velocidad y potencia de otra dimensión. Pero Ohtani nunca estuvo satisfecho con la mitad de su juego. Cuando regresó en 2025 contra los Padres, el primer lanzamiento que salió de su mano no fue una curva suave de tanteo, fue una bala de 100.2 millas por hora. La leyenda Pedro Martínez, en un análisis lleno de asombro en MLB Central, lo resumió sin aliento. Sabíamos que este día llegaría, pero míralo con calma. Un lanzador con 2 cirugías en el codo, regresando con esa intensidad, es una anomalía dentro de las anomalías. Pensé que era imposible recuperar esa velocidad en tan poco tiempo, pero Ohtani es diferente. Y recuerden, no es solo un lanzador, es un bateador que está en la alineación todos los días, ajustando su cuerpo entre turnos. Es un fenómeno que escapa a toda lógica. Esta velocidad, 100.2 millas por hora, lo colocó como el segundo pitcher más rápido de los Dodgers esa temporada, solo por detrás de los 100.5 millas por hora de Sasaki. Y justo a su lado en la lista, empatado a 100.2 millas por hora, estaba el otro protagonista de esta historia, Michael Kopech. Para entender la magnitud del dolor de Kopech, debemos volver a los oscuros días de los Chicago White Sox, el equipo donde Kopech, una selección de primera ronda de 2014, con un potencial para alcanzar las 105 mph, se hundió en la frustración. Su debut en las mayores fue seguido rápidamente por la primera cirugía Tommy John en 2018, un calvario de rehabilitación que lo dejó sintiéndose como si la alegría de estar en las mayores hubiera desaparecido en un instante. Regresó, sí, pero lo hizo en un equipo sumido en lo que él mismo llamó un abismo de desesperación. En 2023, los White Sox vivieron su era más sombría y el intento de Kopech por ser el as fracasó. Las defensas inconsistentes, las derrotas acumuladas y la presión de querer hacer demasiado lo llevaron a una espiral de descontrol. Su efectividad se disparó. Pero en medio de esa oscuridad había una sombra constante que lo atormentaba: Shohei Ohtani. Los enfrentamientos entre Kopech y Ohtani no eran duelos deportivos, eran batallas psicológicas que terminaban en la humillación. Aunque Kopech logró dominarlo en su primer encuentro en 2021 cuando regresaba del bullpen, fue en 2023 cuando el trauma se grabó profundamente. En la primera entrada, Kopech lanzó una recta de 94.6 mph que golpeó la pantorrilla derecha de Ohtani. El estadio se quedó en silencio. La frustración de Kopech era palpable. Sin embargo,
Solo unas entradas después, la venganza fue bíblica. Ohtani regresó al plato y destrozó un lanzamiento de Kopech, enviándolo a lo profundo de las gradas. Un cuadrangular brutal que invirtió el flujo del juego por completo. Ese jonrón no solo le costó el juego a Kopech, sino que le robó la confianza. En 2024, durante el Spring Training, Ohtani le conectó un hit productor y Kopech perdió el control emocional, permitiendo que el juego se fuera de las manos. Poco después, el equipo lo degradó de nuevo al bullpen. Kopech reflexionó más tarde: nunca hubo un momento más difícil en mi carrera que esa racha de pérdidas. Personalmente y como equipo, estábamos en un punto de quiebre. Muchos comentaristas dijeron que Kopech era demasiado frágil, que su mecánica era defectuosa y que la mentalidad de los White Sox lo había quebrado. Pero eso es una simplificación injusta. Lo que Kopech necesitaba era un cambio de cultura, una refutación que solo se materializaría con su salvación. A mediados de 2024 llegó el milagro, un traspaso a los Dodgers. Junto con Tommy Edman, Kopech aterrizó en Los Ángeles y sintió que entraba a un universo diferente. La cultura de victoria, la energía del clubhouse y la sensación de que cada compañero de equipo creía en el triunfo, lo liberaron. Desde que llegué a los Dodgers, confesó con una sonrisa, siento que el béisbol es divertido de nuevo. Y el cambio fue espectacular. Con los Dodgers, Kopech regresó a la élite. Su promedio de velocidad de la recta de 4 costuras se disparó a 98.7 mph. Lo que es más importante, eliminó los boletos y los descontrolados, logrando una efectividad de 1.13 en 24 apariciones. El periodista Doug McKee de Dodgers Nation informó: Kopech está completamente renacido. Su recta es un misil consistente que antes solo veíamos en ráfagas. El manager Dave Roberts no dudó en elogiarlo. Eso es lo auténtico. Cuando puede combinar esa recta de 100 millas con su cutter de gran quiebre, los bateadores no tienen ninguna oportunidad. Él es una bestia. El clímax de su redención llegó en la Serie Mundial de 2024. El Juego 6, cuando los Dodgers adoptaron una estrategia de Bullpen Day. Roberts, recordando la experiencia de Kopech como abridor, tomó una decisión audaz. Le entregó la primera entrada a su recién adquirido relevista. Kopech, que había pasado la mayor parte de su carrera en la lona, estaba ahora en el centro del escenario en la Serie Mundial. Y respondió con un 0 dominante, neutralizando la potente parte alta de la alineación rival y anclando el triunfo que llevaría a los Dodgers al campeonato. Mientras celebraba, Kopech, visiblemente emocionado, declaró: las dificultades con los White Sox hicieron que esta victoria fuera mucho más dulce. Me enseñaron a disfrutar realmente este juego que tanto amo. Pero el verdadero giro narrativo, la resolución del trauma, llegó en 2025, cuando Ohtani, ya como lanzador, y Kopech, ya como cerrador o setup, se convirtieron en compañeros de equipo. Kopech admitió estar nervioso antes de conocer a Ohtani, el jugador loco al que nunca había hablado. Sin embargo, la realidad destrozó sus preconcepciones. Ohtani no era la superestrella inaccesible que se imaginaba. Me di cuenta de inmediato, dijo Kopech, lo accesible y genuino que era Shohei. Su personalidad se transmite con solo mirarlo. Lo que más impactó a Kopech fue el comportamiento de Ohtani tras bambalinas. Ohtani, la estrella que había conseguido un 50-50 histórico y que estaba regresando como abridor, no se relajaba. El lanzador Landon Knack testificó: Shohei siempre está bromeando, gastando bromas. Le encanta meterse con la gente en el dugout. Se acerca sigilosamente y acerca su cara a la tuya, solo para ver tu reacción, y luego se ríe a carcajadas. Pero esa ligereza no disminuía su ética de trabajo. Kopech observó que ni Ohtani
ni Mookie Betts, ni Freddie Freeman nunca levantaron el pie del acelerador. Están en un nivel en el que podrían pensar solo en sus estadísticas o bajar la intensidad para evitar lesiones. Nunca lo hicieron. Trabajaban más duro que nadie. Con ese tipo de liderazgo, ¿cómo no va a unirse el equipo? El Ohtani que Kopech temía en el montículo era la pesadilla personificada. El Ohtani en el clubhouse era la encarnación de un liderazgo silencioso y divertido. El trauma de Kopech no había sido causado por la malicia de Ohtani, sino por la influencia desmedida de un talento que hacía parecer insignificante el esfuerzo de Kopech en un equipo perdedor. Ohtani, al forzar a Kopech a enfrentar sus límites y al final darle un lugar en un equipo de élite, había salvado su carrera. La cita inicial, Ohtani me arruinó la vida, se transformó en la confesión final de gratitud. Me siento increíblemente afortunado de llevar el mismo uniforme que él. Jugar junto a Shohei me salvó la vida. No fue Ohtani quien arruinó la vida de Kopech, sino la cultura perdedora que Ohtani expuso sin querer. Ohtani, al final, fue el catalizador que forzó el cambio, la prueba irrefutable de que, como dijo Kopech, donde Shohei pone su voluntad, el béisbol se mueve. Así culmina la saga de la redención de Michael Kopech, un hombre que encontró la paz, no al vencer a su némesis, sino al unirse a él, demostrando que la grandeza de Ohtani reside tanto en sus récords inhumanos como en la cultura de excelencia que irradia. Si te ha gustado esta inmersión profunda en la psique del béisbol, te pido que nos regales un like, compartas este video y te suscribas al canal 308 Zoom News para no perderte ningún análisis de este calibre. Déjanos tu comentario abajo. ¿Crees que la influencia positiva de Ohtani como compañero de equipo es su legado más duradero, incluso por encima de sus logros de 2 vías?